Estarás de acuerdo conmigo que pocos dolores o pocos sufrimientos se igualan a la pérdida de un ser querido. Hoy, en la historia, el testimonio de hoy eh, es uno de los testimonios más reveladores de nuestra existencia. Cómo afrontar la pérdida de un ser querido o cómo afrontar la muerte. Muchas veces vivimos como si nunca fuésemos a morir y no nos planteamos o nos preguntamos a nosotros mismos cómo podemos afrontar realmente ese momento de duelo. La invitada de hoy, y me gustaría hacerte una pequeña presentación, es Cristal, una compañera, amiga, hermana, en la cual nos va a contar su testimonio. Y si estás pasando por lo mismo, me gustaría que nuevamente te sentaras, te abrocharas tu cinturón, como siempre decimos en cada podcast, porque vas a vivir emociones fuertes. Cristal nació en un lugar cristiano y creció viendo cómo Cristo era el centro de todo. Pero a los 14 años, la muerte de su padre cambió por completo el rumbo de su vida. Lo que parecía una pérdida se convirtió en años de soledad, miedo, inseguridad, rebeldía y preguntas sin respuesta. Aunque nunca dejó de llamarse cristiana, llegó un momento en que solo podía ver aquello que le faltaba. Su corazón estaba cargado, con una mochila de dolor que se hacía cada vez más pesada. Cristal, bienvenida. Gracias, hermanos, bendiciones. Bueno, no sé si he hecho la presentación idónea, si me he adelantado a mostrar más cosas, pero bueno, antes de entrar en el centro de la conversación, esa pérdida de tu padre, nos gustaría que nos contaras quién es Cristal y bueno, cómo fue tu infancia. Bueno, pues hoy en día puedo decir que tengo la identidad de ser una hija de Dios. Eso hace poco que lo entendí, porque hasta hace no mucho sentía que no tenía identidad. Y hoy puedo decir que soy una hija de Dios, que en mi casa personalmente me ha costado, pero mi casa sirve en la casa espiritual. Me siento dichosa de ello, de servir en la casa espiritual. Y bueno, como tú bien has dicho, nací en un hogar cristiano. No recuerdo ni un segundo de mi vida que Dios no estuviera ni en mi vida ni en mi familia. Siempre recuerdo a mis padres ya no como cristianos, sino como seguidores fieles a Cristo, y comía, o sea, puedo decir que Cristo le daba de comer a mis padres y mis padres me daban de comer a mí. Pues es una historia que, como la pueden ver, creo que todavía está quebrantada porque hemos tenido algunos minutos antes de realizar la grabación del podcast donde he conocido más de ella y sobre todo la figura de su padre, que me ha conmovido realmente como un gran hombre de Dios, ¿no? En el cual todos aspiramos a tener esa relación con Cristo de una manera tan personal y que a ti te tocó mucho, ¿no? Porque con 14 años la pérdida de él, no solamente la pérdida de un padre, de una figura en la cual te daba esa seguridad, ese confort, sino que te hablaba de Cristo y te transmitía, ¿no? Esos momentos en el cual tú le veías orando, le veías estudiando la palabra de Dios y sobre todo esa comunicación que él tenía con Cristo. ¿Qué recuerdas de tu infancia desde el punto de vista espiritual? O sea, Cristo, ¿quién era para ti cuando eras una niña en esos momentos antes de fallecer tu padre? Yo recuerdo que en mi casa no se movía ni un jarrón sin que Cristo diera permiso. Recuerdo... Perdón. Siéntete libre, aquí estamos para llorar. Como bien hemos comentado, esto no es un podcast para hacer suscriptores, sino para expresar la vida de Cristo. Y cuanto mayor sentimiento hay, cuanto mayor emoción y lágrimas hay, está claro que Dios se está moviendo en medio de nosotros, porque no podemos fingir aquello en los cuales pues Dios toca nuestros corazones, ¿no? Y en ese sentido que Cristal está hablando, todos hemos vivido, y estoy seguro que tú que estás ahí sentada también has pasado por lo mismo. Yo también, la muerte de mi hermano, sobre todo la muerte de mi hermano con 30 años, fue tremendamente duro, porque comentábamos antes del podcast, todo se desordena, ¿no? Es como
un puzzle que se rompe y que pasan incluso días y meses para tratar de ubicar todo en su propio lugar, en el cual no existe. Hay algo importante que me gustaría resaltar. Hay muchas cosas que hablar, Cristal, pero parece que los cristianos somos intocables, parece que los cristianos que creemos en Dios, la muerte no nos toca y el dolor somos inmunes a ello y nada más lejos de la realidad. Incluso llegan muchas más preguntas como son la ofensa, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué te llevaste a mi padre? Todas esas preguntas que nacen de nuestro propio corazón. Yo he vivido de espaldas a Dios, me he rebelado contra Dios, porque siendo aún una persona buena, que he cumplido su mandamiento, que he intentado hacer lo mejor posible, mayor dolor ha llegado a mi vida. Y que toda esa duda podemos entenderla a través de un proceso, ¿no?, de tiempo y de los años, como tú hoy en día después, porque me comentas que hace tan solo 2 años, ¿no?, te has podido curar de ese dolor, ¿no? Así es, hace unos cuantos años que me curé de ese dolor. Fue, fue un momento fulminante para mí, pero durante todos estos años, yo tengo 42 años ahora, y he arrastrado mucho dolor, he arrastrado falta de identidad, mucha falta de identidad. He arrastrado rebeldía, he arrastrado el no saber en qué posición estoy de la vida, en la vida. Ya no falta de identidad, que como te he dicho antes, muchísima, sino no saber en qué, qué toca ahora. O sea, con 30 años, por ejemplo, o con 32, con 33, da igual la edad que fuera, ahora qué toca, qué tengo que hacer. Entonces, esa guía de mi padre, esa protección, siempre sentí que me faltó. Quiero decir que mi padre murió, pero mi madre quedó. Mi madre ha sido un espectáculo de madre. Quiero aprovechar esto para honrarla, porque ha sido una madre ejemplar. Recuerdo hace unos años que yo decía, si yo tuviera una palabra para mi madre sería mapa. Sería la M de mamá y la P de papá, pero un mapa donde ella, dentro de su dolor, siempre me ha sabido guiar. Pero esa falta siempre la tiene. Me gustaría tocar, el Cristal, si no te importa, un tema que tú acabas de decir ahora, ¿no? Hablas de rebeldía, ¿no? Pierdes a tu padre y ese sentimiento de rebeldía lo proyectas hacia Dios, hacia los demás, vives con una coraza, con un escudo enfrente al resto del mundo, ¿no? Donde aparentemente los demás no pueden entender qué es lo que pasa, Ajá. ¿no? Pero incluso eso condiciona, tu propio comportamiento está condicionado por la muerte de tu padre cuando tenías 14 años, ¿eh? Claro, es que cuando yo tenía 14 años y mi padre murió, no entendí lo que yo estaba pasando. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando. Sé que tenía 14 años, que yo era una jovencita, o sea, no tenía 3 años, pero era adolescente, estaba cambiando muchas cosas en mi cuerpo, estaba cambiando muchas cosas alrededor de mi vida y encima la muerte de mi padre. Todo cambia para mí. Y claro, una de las cosas que me pasaba es que mi cambio no lo entendía la gente. Intentaba agradar a todo el mundo y yo sufría por eso, porque yo intentaba agradar a mi familia. Cada uno estábamos pasando el luto o el duelo de diferente manera. Pero yo estaba pasando mi luto y mi duelo sin saber que lo estaba pasando. Yo no sabía por dónde estaba pasando, no sabía por dónde me tocaba pasar.
no entendía por dónde me tocaba pasar. Cambié con todo el mundo, evidentemente. Cambié con mi madre, cambié con mis hermanos, cambié con mis amigos, cambié con todo el mundo, pero es que yo no sabía que yo estaba cambiando. ¿Eres hija? O sea, eres hija, hablas de tu madre. ¿Y cuántos hermanos tienes? 2 más. 2 más, ¿no? Ujú. Y ellos mismos veían ese comportamiento en ti, ese Por cambio, supuesto. y ellos sabían a qué era debido, ¿no? Del momento o no. Yo creo que podría ser, pero es que yo puedo entender a mi hermano que todos perdimos un padre. Y perdimos un buen padre, Más que un padre, una figura. una Una figura. figura trascendental, ¿no? Es como Sí, que se cayó un castillo de naipes y se quedó todo desordenado, ¿no? Ese vacío en el hogar que se nota, ¿no? La presencia de ella, no estar él, llegar a casa y no estar él, ¿no? Es como una losa, ¿no? Esa mochila de dolor que llevas arrastrando, ¿no? es un dolor infinito. Es un dolor infinito que yo no te puedo hablar del dolor que pasaron mis hermanos, que sé que fue mucho porque yo estuve ahí, lo viví, pero sí te puedo hablar de mi dolor. Incluso te puedo hablar un poco del dolor de mi madre, pero el dolor que yo pasé lo viví yo. Pero es que te puedo decir que yo al principio no tenía dolor. No, yo no lloré por la muerte de mi padre. Tú estabas convencida de que tu padre no había fallecido, sino que seguía existiendo esa figura. Con los años, al no tener a mi padre, al no ver a mi padre, porque días después de la muerte de mi padre, es que mi padre no había muerto. Entonces, con los años, necesitaba saber, o de alguna manera, no entiendo por qué, no te puedo dar una explicación científica o psicológica por qué yo llegué hasta ese punto. No lo sé, porque no soy tan inteligente como para eso, pero te puedo decir que con los años, yo decía, mi padre no ha muerto, mi padre ha fingido su muerte. Entonces, Pensaba que se había ido, que estaba... que estaba con otra familia, que nos había abandonado y que estaba con otra familia. Incluso yo llegué a pensar, y esto es un poquito fuerte, yo llegué a pensar que posiblemente cuando mi padre murió, claro, a mí no me dejaron ver a mi padre, no me dejaron verlo muerto, su cuerpo no me dejaron verlo, siempre siempre me quitaron. De hecho, yo me acuerdo que me quedé en la casa de mi tía y de mi tío y estuve allí, claro, no lo vi morir, yo no lo vi muerto, no lo vi, va a sonar fuerte, pero no lo vi en la caja. Entonces yo me preguntaba en ese punto de mi vida, ¿mi madre está segura que lo vio? O sea, que lo vio dentro de la caja, lo vio con los ojos cerrados y muerto. Porque yo creo que no. Entonces, cada vez que yo veía a alguien parecido a mi padre, a mí me daba miedo de que fuera él, porque no me daba miedo encontrármelo, de decir, pero qué miedo, eres una persona muerta. No, me daba miedo encontrármelo, porque yo le iba a reprochar y le iba a decir, ¿cómo fuiste capaz de abandonar? Claro, ahí para ti también una niña de 14 años, adolescente, quizá no tuviste esa ayuda también a nivel espiritual, ¿no? Ese apoyo de poder entender, comprender, acompañarte en ese proceso de duelo, en el cual lo viviste sola. No solamente esa pérdida tan importante es poder entender ciertas cosas y acompañarte en ese dolor y en ese sufrimiento, porque ningún niño, ningún adolescente está preparado, incluso yo creo que ningún persona madura en lo espiritual. Me gustaría saber más de él, Cristal. Me contaste cosas extraordinarias y a mí me fascinan estos hombres de Dios, ¿no?
porque viven a Cristo de una manera tan real, tan profunda y claro, que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, anhelamos tener esa conexión, esa vida diaria, esa intimidad con Él, de que no haya absolutamente nada más importante en nuestra vida que lo que Cristo, em, esa amistad entre Cristo, ¿no? Hay algo que durante toda esta semana yo he reflexionado bastante cuando le decía discípulos, porque ya no les llamaré más siervos, sino amigos, ¿no? Y me agrandecía y le decía a Cristo, ¿cómo me gustaría que me llamaras amigo tuyo? Es algo tremendamente profundo y sé lo que me comentabas de tu padre, pero la mejor herencia que él te pudo dejar es a Cristo. Pero ¿cómo lo viviste desde el punto de vista espiritual? Cuéntame cómo era en un día normal, ¿no? En lo cotidiano, en esas conversaciones cuando había problemas en casa y cómo lo afrontaba, ¿no? Sin Cristo no era nadie. Amén. De él sin Cristo no. Es que él no era nadie. Yo recuerdo, es que siempre tenía a Cristo en la boca. Mi padre era obediente, pero hasta el último aliento de su vida. Y lo puedo decir porque era así. O sea, recuerdo, yo puedo decirte que yo comí de Cristo a través de él. Él hablaba a sus hijos, pero como yo era la más pequeña, siempre estaba intentando inculcarme la vida de Cristo en mí. De hecho, yo cuando hablo con Cristo ahora, sé que puedo hablar con Él, porque como tú acabas de decir, ha sido la herencia que Él me ha dejado. Él me contaba las conversaciones que Él tenía con Cristo. Entonces eran, como tú acabas de decir otra vez, eran amigos. Amén. Entonces, Él, es que no tengo palabras para describir lo que Cristo era para él. Bueno, te puedo decir no sé cómo defenderme con la palabra porque posiblemente no sé hablar muy bien. Pero a mi padre todo el mundo lo conocía. Manolo era en el mundo cristiano, no sé, Manolo era Manolo. Si me contabas que querían levantarlo de pastor. Sí, pasaron diferentes pastores por la iglesia y claro, bastante diferentes, bastante. Y todos los que lo conocían, porque claro, había pastores que estaban aquí de la isla, que ya los de la isla pues lo conocían. A lo mejor venían pastores de Madrid o venían pastores de Málaga, o entonces venían a pastorear en la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y es que te podría decir todos, pero vamos a decir casi todos, ¿no? Bien. Querían, como se suele decir, levantarlo de pastor. Sí, porque aquella persona que porta el espíritu, Ajá. los que son espirituales se pueden dar cuenta de ello. Así es. ¿No? Si Así te das es. cuenta rápidamente que esta persona no solamente expresa a Cristo a través de su palabra, sino sus acciones, sino su vida en intimidad es. con Cristo, ¿no? Esos frutos del Espíritu se reflejan a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Y es imposible poder, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí. Yo creo que el arma más poderosa que tiene el cristiano es la oración, y esto me gustaría hablar contigo ahora. Cualquier problema de circunstancia en la cual se enfrentaba había dentro de tu casa, de tu familia, la oración era para él la roca, ¿no? Cristo era la roca, pero la oración era el arma o la espada Así es. en la cual y la palabra de Dios, ¿no? Creo que, no sé si lo quieres contar, si no, ya te digo que siéntete libre, Cristal, no hay ningún problema, pero sufriste bullying cuando eras Sí, pequeño, ¿no? bastante. Y claro, este tema es complicado, muy difícil, porque hoy lo estamos viviendo, Sí. es un tema actual, pero ¿qué pasaba cuando Yo de pequeña sufrí bullying físico. Muchas niñas me pegaban. Recuerdo que una vez se reunieron 5 niñas y me pegaron una paliza entre 5 niñas. Y
yo me acuerdo que, claro, yo al temer esa aguantada o esa paliza que me iban a pegar, pues yo me retiraba de esas niñas y, claro, yo no tenía amigas. Entonces se alejaban de mí y entonces mis padres nunca, por muchas circunstancias que pasara, mi padre nunca se alejó de Cristo, nunca, nunca. Y una vez estaba yo en la iglesia, era un tiempo en el que yo estaba sola, y resulta de que esa tarde mi padre oraba y le decía al Señor que su hija no tenía amiga. Mi hija no tiene amiga y te pido de por favor que le deje una amiga a mi hija. Entonces, en ese momento, esa misma tarde, viene una niña y me dice que cómo estoy. Una de las niñas que me pegaron. Y yo la miraba y yo le decía, digo, estoy bien. Y me dijo, ¿quieres venir a jugar? Y yo le dije que sí. Claro, yo estaba deseosa de jugar con alguien. Y entonces nos montamos en el coche y mi padre tenía un furgón que era un Toyota. Entonces en la parte de adelante eran 3 asientos. Conducía mi padre, yo iba en medio y al lado iba mi madre. Entonces yo le dije a mis padres como niña, oye, he jugado con tal niña. Y me dijo mi padre, dice, no me digas. Y entonces yo miré a mi padre y le dije, digo, sí, papá, digo, sí, hasta, no sé, creo que le dije el juego o algo así. Y entonces mi padre me miró y me dijo, dice, es que he llorado esta tarde para que Dios te diera una amiga. Y entonces yo lo miré y le dije, digo, sí, papá. Y me dijo, sí. Y claro, yo en ese momento no lo vi normal, pero bueno, la verdad es que me quedé, como se dice ahora, flipando porque y ahí era cuando en esos momentos yo era una niña muy niña y en esos momentos era cuando sin querer los niños son esponjas y ahí era cuando yo absorbía de que con Cristo se podía hablar de todo. Tus preocupaciones, lo peor que te estaba pasando, tus temores. Ahí es cuando, de alguna manera, absorbía eso. Y mi padre se aseguró de que sus hijos quedaran atados al altar de Cristo. Porque mi padre me hablaba mucho de Dios, mucho. Recuerdo de que hubo un tiempo en que mi padre y yo salíamos a caminar. Él me decía, venga, vámonos a caminar después de comer. Él le gustaba mucho hacer ejercicio y entonces nos íbamos a caminar. Y en esas caminatas, él me empezaba a hablar de Dios, empezaba a hablarme de Dios. Y empezaba a hablarme de él y yo lo escuchaba atentamente. Y claro, es que me di cuenta, ahora me doy cuenta, no me di cuenta en ese tiempo porque era una niña, pero es que ahora me doy cuenta que él con Cristo hablaba de todo. De todo. Amén. Es increíble, ¿no? Porque me estás contando la historia y yo como padre lucho cada día, ¿no? También porque mis hijos vean a Cristo a través de mí. Y muchas situaciones no puedo porque me siento muy impotente de que puedan escuchar. Sabes que hoy en día hay tantas distracciones, escuchamos voces de todos lados y poco se habla de Cristo, prácticamente nada. Digo, Señor, ¿cómo podemos escapar, no? ¿Cómo podemos escapar de este mundo Sí. lleno de tragedia, ¿no? Y lo que quiero que mis hijos, no dejarle esa herencia, sino dejarle realmente lo verdaderamente importante de la vida, que es Cristo Jesús, que es ese hombre que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, por nosotros, y cómo lo vivimos de una manera espiritual. Me contabas también
que cuando todo se ponía negro en tu casa, tu padre tenía la voz de decir, esa confianza, que yo creo que si podemos no resumir, sino con una frase, lo que era tu padre, una fe inquebrantable, ¿no? Podríamos decir en estas Total, circunstancias, ¿no? total. Era su fe. Yo te decía antes que si él en algún momento eh, dudó de la existencia de Cristo, lo hizo en su intimidad más profunda, porque nunca lo vi dudar de él. Nunca, jamás. Por los problemas que pasara. Y recuerdo que mi padre era la persona que pensaba mucho, que le daba muchas vueltas a la cabeza. Eso me he parecido yo a él. Le daba muchas vueltas a la cabeza. Era un hombre que de una mijita hacía un castillo. Pero también de ese castillo todo lo transformaba en nada cuando Cristo está con nosotros. Podríamos decir, ¿no? Y ahora que me estás contando cosas de él, ese paralelismo con personajes bíblicos como Job, ¿no? No sé si será el ejemplo más real, ¿no? De esa fe inquebrantable, de ese Sí, hombre íntegro, a pesar de todas las circunstancias que vivió, jamás dudó de Dios. Y tu testimonio nos enseña lo que realmente debemos aspirar como creyentes a esa fe, porque sin fe es así, imposible agradar a Dios. así es. Ahora me gustaría tocar también, Cristal, en ese momento, porque esto también debe saberse, y al principio creo que lo hablamos sobre los cristianos, que parece que somos intocables e inmunes a cualquier circunstancia de que aparezca el dolor, ahí vamos a esa fe inquebrantable, pero también llega la duda, y también llega la ofensa, y llega un momento en que cuando estas cosas suceden, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo confiaba en ti, esperamos que siempre Dios responda de una manera positiva, que todo nos salga perfecto, que nos dé la mejor casa, la mejor familia, que nos dé dinero, que nos dé todo lo material y que ningún peligro, ningún miedo, ninguna cosa alcance nuestras vidas. Eh, que, cuéntame esa ofensa con Dios, ¿no? ¿Por qué estuviste tantos años, Señor, por qué? ¿No? ¿Por qué ese duelo? La ofensa llegó cuando entendí que mi padre no estaba. Cuando a mí me ocurrían problemas, eh, tomaba malas decisiones. Tomé malas decisiones. Y yo decía, no está. Eh, yo veía como otras niñas con mi edad pasaban por problemas, por malas decisiones, porque se equivocaban. Y ellas tenían a sus padres. Pero yo tomaba malas decisiones y él no estaba. Como te digo, mi madre sí estaba. Y mi madre luchaba por mí. Mi madre ha sido mi escudo. Mi madre ha sido mi escudo. Pero el no tener a mi padre, esa protección, a mí me hizo falta. Entonces, esa falta de Pero quizás, Cristal, y perdona que te interrumpa, pero años más tarde, em, y tú me vas a decir, ¿no? Que si lo ves desde el enfoque eso, porque algo parecido me pasó a mí. em, Dios permitiera esas circunstancias en tu vida, esos desiertos, para que entendieras que la única protección, que verdaderamente quien te iba a proteger, que te así, podía proteger es Cristo. siempre. Porque en medio de esa duda y esa ofensa, jamás dejaste de sentir a Cristo en tu vida, a pesar de que estabas enfadado con Él, ¿no? A pesar de que yo estaba muy enfadada con él nunca dejó de hablarme. O sea, yo sentía la voz de Cristo dentro. A pesar de que de que él podía sentir mi enfado. Yo estaba muy enfadada con él y estaba muy enfadada con mi padre.
esa soledad, esa falta de identidad, esa rebeldía, esa falta de encontrar el camino, esa falta de decir me he equivocado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Niñas con mi edad estaban con sus padres, yo no. Caminaba un camino, me tropezaba, me caía, no estaba él. Entonces, esa rebeldía cada vez se hacía más grande cuando yo veía que en cada circunstancia de mi vida él no estaba. En todas las circunstancias de mi vida. No sé, el casarme y que él no pudiera estar en mi boda. El hecho de que a lo mejor al principio yo tener esa falta no sé, sabes que cuando empiezas una relación, pues a lo mejor tienes esas dudas de me irá bien, no me irá bien. El no tenerlo a él también me hizo daño. Pero quizás no crees que, y esto le ha ocurrido a muchas personas, incluso te comentaba antes de grabar el podcast, que con amigos, incluso tengo un amigo al que quiero muchísimo, y hablábamos de, él también sufrió una pérdida importante, tremenda, bueno, hablamos de hijos, y él se declaró ateo, ¿no? Llegó un momento en que se declaraba ateo, y hay muchas personas que se declaran ateos por una ofensa ante Dios, ¿no? Es difícil poder consolar cuando estás pasando por un momento, es tremendamente imposible. Yo le pedía ayuda a Dios para poder mostrar, porque todo ese proceso de duelo, eso lo hace el Espíritu Santo en cada corazón, y a lo largo de toda una vida Dios te va tratando. Nosotros somos meros canalizadores a poder mostrarle una mano, un hombro donde ellos puedan llorar, ¿no? Pero sí que he visto en que muchísimas personas no es que no dejen de creer en Dios, sino que esa ofensa con Dios, ¿vale?, les hace apartarse del camino, ¿no? Ujú. Y es la propia iglesia, los cristianos, la propia iglesia, el que tiene no facilitar el camino, pero sí mostrar esa mano de esperanza, de consuelo y de llorar. Y Dios me decía, déjamelo a mí, porque esto es cuestión de tiempo, Así. pero yo trataré con él, yo trataré con él. Y nosotros como iglesia debemos orar por ello. Mientras que tu padre oraba por las circunstancias, por el bullying, por los problemas que tú tenías en tu vida personal, nosotros debemos orar por aquellos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Yo he venido a sanar los corazones, ¿no? Los quebrantados de corazón, aquellos que lloran, bienaventurados los que lloran porque ellos serán saciados, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados. Dios está hablándonos constantemente de que Él quiere tratar con el corazón, Él quiere curarte, Él quiere poco a poco. Y ese proceso en el cual nosotros como iglesia debemos, como bien comentaba antes, poder ser esa mano extendida. No sé si tú llegaste a declararte atea, ¿no? Pero ya no querías saber nada de la iglesia, no querías saber de Dios, dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, dejaste de confiar en Dios, ¿no? Dejé de confiar en él, incluso dudé de su existencia. Incluso porque estaba tan enfadada con él que le reprochaba. Mis oraciones no eran oraciones, eran reproches. Eran reproches, pero también te puedo decir que dentro de esos reproches y ese cabreo infinito que yo tenía, porque una vez le dije, ¿cómo te has atrevido? ¿Cómo te has atrevido a quitarme a mi padre? Se lo has quitado, yo se lo decía con unos años más tarde, le decía, digo, se lo has quitado a una niña. Se lo has quitado a una niña. Y sin embargo otras niñas lo siguen teniendo. Y yo no puedo, porque me lo has quitado. Pero el Señor es tan grande y tan maravilloso que incluso en ese cabreo y en ese dolor, Él me quebrantaba y me hacía llorar. Me hacía llorar porque me hacía falta llorar, porque no lloré la muerte de mi padre. En ningún momento lloré. Pero fue con el tiempo que hablando con Él, hablando con el Señor, fue cuando me di cuenta que yo perdí a mi padre. Porque era con el único que yo me podía sentir totalmente abierta
para hablar con él. Sea desde un enfado, sea desde la alegría más infinita, da igual. Yo tenía libertad para hablar con él, da igual de lo que fuera. Entonces yo estaba tan enfadada que me sentía con el derecho de reclamarle, de decirle, me lo has quitado y te lo has llevado y lo tienes tú. Incluso le llegué a decir una vez, ¿qué falta te hace a ti, Ariel? A mí me hace más falta que a ti. Y te puedo decir que cada vez que siempre me encerraba en mi habitación y me encerraba en mis propios pensamientos. Pero es que hoy te puedo decir que yo sentía al Espíritu Santo consolándome. Ujú. Y 14 años, me comentaste que eso no duró 1 año o 2 años, ¿no? Duró esas secuelas y consecuencias de ese dolor, perduran durante muchísimo tiempo, hasta hace muy poco, ¿no? Que definitivamente puedes decir hoy a pecho descubierto, ¿no? Que has sido sanada, ¿no? Por ese Sí, dolor, ¿no? sí, he sido sanada. He sido sanada. No te puedo negar que ese dolor intenta volver otra vez a mí. Esa rebeldía intenta volver. Todas esas faltas intentan volver a mí. Pero hoy te puedo decir que cada vez que pienso en ellas, lo llevo a la cruz. Lo llevo a la cruz. Amén. Fui sanada y sé que fui sanada porque es que lo siento. Yo fui sanada con los años, porque el Señor venía hablándome en tiempos diferentes de la sanidad de mi padre. O sea, cabreada, no cabreada, pero Él venía en diferentes momentos de mi vida dándome la solución. Recuerdo que cuando yo me fui a casar con mi marido, yo no tenía a mi padre, evidentemente. Yo me casé con 25 años. Y entonces, una noche antes de casarme, de la boda, yo estaba acostada. De hecho fue algo, vino mi hermano, vino mi sobrino, claro, para la boda. Y yo me tuve que acostar como era especie de un vestidor, que mi madre tenía un sillón allí. Claro, yo tuve que dormir allí porque no cabíamos. 100% fue el Señor el que me metió allí. Porque claro, era ropa y bueno, tú sabes que con la ropa no se escucha nada, todo hace, no sé. Y esa noche le invité al Señor, le dije, Señor, digo, ¿te quieres casar con nosotros? ¿Te quieres casar conmigo, con Él? Y lo invité. Yo sé que Él ya estaba. Sé que Él ya estaba en mi matrimonio. Pero yo quise invitarlo. Yo quise que Él fuera parte de mi matrimonio. Yo ya sé que Él era parte. Pero es que quise hacer evidencia. Y quise que Él tuviera claro. Que Él tuviera claro de que yo quería que fuera parte de mi matrimonio. Y entonces esa noche le dije, ¿te quieres casar con nosotros? Y la respuesta evidentemente fue sí. Ya has visto la mano de Dios en tu vida durante todos estos años. Siempre. Todo ese dolor y sufrimiento, si pudieras hacer un pequeño resumen, ¿qué te ha servido todos estos años de aprendizaje para luego ver la gloria de Cristo en tu vida? No solamente para hacer testimonio como estás haciendo hoy, sino cómo ha podido transformar el dolor en tu vida en bendición, no solamente a través de tu matrimonio, no solamente a través de tu matrimonio, sino una persona, un evangelio vivo, ¿no? Porque cada vez que te encuentro y hablas con tus compañeras en las tiendas, en tu trabajo, sé que eres una persona que Dios te usa para tocar el corazón de muchas personas y venir a los caminos de Cristo,
¿no? Si hacemos un resumen de toda tu vida, probablemente toda esa transformación sirva para que hoy seas un ejemplo vivo de llevar a Cristo a los corazones, ¿no? Así es, así es. Hoy mismamente hablaba con mi madre y le decía que quién éramos nosotros para no hacer público los milagros de Cristo Amén. en nuestras vidas. Creo que a pesar del dolor que podemos vivir, no tenemos derecho a ocultar esos milagros que pueden darle luz al agobio o a la necesidad que tienen otras personas de que estar pasando por nuestra misma situación, y el tener salida para todo esto, el tener salida y ver la luz o la fuente de agua de vida, creo que no tenemos derecho a ocultarlo. No tenemos ningún derecho. Los milagros tienen que ser públicos. Como dice Dios en su palabra, ve y cuenta cuántas maravillas ha hecho Así Dios es. contigo en el día de hoy. La verdad que me conmueve mucho, Cristal, y te agradezco tu testimonio. Sé que va a ser de muchísima bendición. Me gustaría seguir hablando contigo de muchas más cosas, porque hay tantas cosas que me has contado, sobre todo de tu padre, y es sobre todo un empujón a todos los cristianos que nos ayudan a seguir confiando en Él plenamente. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú estarás conmigo, como dice la Así palabra, es. como dice el Salmo. Dios dice también en su palabra, dice, yo soy padre de todos los huérfanos y los adoptaré como hijos. Él es nuestra confianza y nuestra fortaleza. Así es. Me gustaría que, y tienes esa cámara ahí para ti, ¿qué le podrías decir a todas aquellas personas que siguen atrapadas en el dolor y sufrimiento por la pérdida de un ser querido durante tanto tiempo? Que confíen en Cristo, que confíen en Él, que sueltes el dolor, que el dolor no es tuyo, no lo has comprado, no es un derecho que tienes. Te diría que orar, buscar a Cristo de rodillas, de pie, caminando, da igual como sea, que encuentres esa salida. No que la encuentres, sino Cristo ya te ha encontrado, Cristo te está mirando y hoy te está diciendo, ahora te toca a ti. Amén. Palabras poderosas, y también comentaste algo antes que me gustaría resaltar nuevamente, ¿no? En esa pregunta que te hice, ¿cómo llegaste a sanarte, ¿no? Plenamente? Y algo trascendental, fuiste a la cruz y se lo entregaste a Cristo. Y eso también ha sido una experiencia en mi vida tremenda. He pasado por problemas, sigo pasando por problemas realmente duros. Pero en el momento en que entendí que Cristo me dice, entrégamelo a mí, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga, eh, pude descansar. Es verdad que la preocupación y el momento, porque eso ahí Dios va a probar nuestra fe, que quiere aumentar nuestra fe, esa fe inquebrantable, y quiere llevarnos a un lugar de madurez espiritual mucho más allá de lo que nosotros entendemos y comprendemos. Yo le pido a Dios, ayúdame a entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar de plena paz y armonía contigo, en esa comunión e intimidad, que es cuando realmente los problemas se minimizan y dejan de tener importancia en nuestra vida. Pero ha sido en el momento de la entrega, en el momento en que tú entregas a Cristo y ves a Dios, a Cristo crucificado en esa cruz, ¿vale? Es la única forma de entender que el perdón puede llegar a perdonar a alguien, de que esos problemas no van a tener tanto peso en tu vida, cuando ves a Cristo y cuando esas lágrimas, esa sangre derramada de la cruz, porque Él llevó todas esas cargas y todo eso de pecado en la cruz. Sí. Comienza a haber una transformación en nuestra vida. Sin esa experiencia, que no la llamaría tanta experiencia, es la entrega y decir, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo seguir con esto, te lo entrego a ti. Comienza a suceder algo espiritual
que no podemos entender con nuestras propias palabras y con nuestros propios pensamientos. No sé si estás de acuerdo un poco con Por lo que uno- supuesto, claro que sí, por supuesto. Lo que pasa que en mi 100% es la entrega. O sea, es que entregar y soltar, eso es 100%. A mí mi sanidad, yo recuerdo cómo fue mi sanidad, la recuerdo perfectamente porque puede ser 2 años, 3 años. Mi sanidad fue, Dios me tuvo que llevar de nuevo porque claro, yo estaba en una cárcel, Miguel Ángel, yo estaba en una cárcel que yo no sabía que yo estaba en esa cárcel todavía. Yo creía que ya yo había entregado esa parte. Yo ya decía, digo, sí, mi padre ha muerto, pero yo soy una hija de Cristo. Te digo, falta de identidad terrible, pero no sabía que yo todavía estaba encerrada ahí. Entonces fue curioso porque Cristo me tuvo que volver a traer el pasado, ponérmelo delante para yo poder entregar. Entonces otra vez vi, te digo que esto fue como te he dicho hace 2 o 3 años, yo vi a ese padre y a esa hija y entonces otra vez el dolor volvió a revivir de una manera increíble. Y yo le decía al Señor, digo, llevo muchos años sin Él. Y ella lo tiene. Ella lo tiene. Y era una niña de 17, 18 años. Digo, y yo ya estaba harta de vivir sin mi padre con esa edad. Cansada estaba de vivir sin mi padre con esa edad. Entonces, fueron unos días muy duros para mí. Fueron unos días muy duros, pero me cansé. Y un día estaba en mi habitación. Yo me tuve que poner de rodillas porque ya estaba cansada. Estaba cansada de tirar de ese dolor que no sabía que estaba tirando todavía de ese dolor. No lo podía detectar, no lo podía reconocer. Y me metí en mi habitación y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Yo no tenía palabras. Solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y hasta hace 5 o 6 años yo lloraba y decía, quiero a mi padre, quiero a mi padre. Pero en esta vez yo lloraba y no lloraba por la muerte de mi padre. Lloraba porque es que lo que estaba viviendo era una falta de Paternidad. paternidad increíble, increíble. Y claro, yo empezaba a llorar, a llorar. Estaba de rodillas y me acuerdo yo que empapé estaba en mi cama y yo empapé toda la sábana. Y te puedo decir que me visitó el Espíritu Santo. Me visitó de una manera increíble. Jamás he vuelto a sentir esa falta de padre. Porque sentí que sentí en la espalda cómo me abrazó y pude sentir su voz y me decía, yo soy tu padre, Amén. yo soy tu padre y ahora el que te protejo soy yo soy tu protección. Y ahí me levanté de la cama y ahí me acuerdo que le dije a mi marido, ¿sabes quién es mi padre? Ese que está ahí arriba. Amén. Mi padre terrenal, se ha ido. Perfecto. Lo amé, lo quise muchísimo. Sentí la falta, he llorado por él. Pero es que ahora tengo un padre que nunca va a morir. Tengo un padre que va delante de mí.
que dice, tranquilo, mi hija, me representa a donde yo voy. Ahora es Él el que pisa, el que hace que yo camine por las aguas. Ahora es Él el que lo aparta todo para que yo pueda pasar. Ahora es Él el que abre las aguas para que yo pueda cruzar a la otra orilla. Y ya no siento esa falta de padre porque sé que lo tengo a Él. Ujú. Porque, como dice la palabra, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya ese vacío, como dicen también en su palabra, le decía, el agua que yo te doy, le decía a Cristo, ¿no? El agua que yo te doy, con esa agua no tendrás sed jamás. Porque al final ese sentimiento, ese espíritu de orfandad, de falta de paternidad, genera en tu interior un vacío. Y espiritualmente, y esa experiencia espiritual que tú tuviste, es básicamente esa agua que Cristo te da, que te llena por dentro y ya no tienes necesidad de nada más. Puedes entender todas las cosas de una forma distinta. Del momento que tú entregas y dejas que Cristo Así es. entre en ti y te llene por dentro y tomes de esa agua, verás cómo todas las cosas comienzan a tener un sentido. Por eso es tan importante entender que sin Cristo no somos absolutamente nada. Estamos muertos. Así Igual que el es. hombre natural, el hombre espiritual. El hombre natural, si le das de comer al hombre natural, vas a tener sed siempre. Vas a tener de todas las cosas naturales, de todas las cosas de la paternidad. Es verdad que hay cosas que necesitamos, pero no nos aferremos a este mundo ni las cosas materiales. Aférrate a Dios, porque verás que tu interior correrán aguas de vida eterna. Ya empieza a tener otro sentido. Busca más el reino de Dios que lo que te pueda faltar en este mundo, ¿no? Cuando tienes una dependencia excesiva de las cosas naturales y de las cosas de este mundo, cualquier cosa que te falta se te cae y se te derrumba todo. Así es. Pero cuando tú tienes a Cristo, todo, porque Cristo lo llena todo en todo. Así. Y eso es lo que hemos experimentado todos nosotros. Quizás me ha encantado la conversación de hoy, este testimonio. Y estaría 1.000.000.000 de preguntas, pero yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? Y quería a todos los que nos están escuchando de volver a reiterar y muchas veces ser pesado con lo mismo, pero tu única respuesta al dolor por el que estás atravesando y que estás pasando se llama Jesucristo. Entrega ese dolor, entrega ese problema, entrégate a la cruz de Cristo. Señor, Dios mío, ya no puedo más. Quiero liberarme de esto. Sé que no es fácil, que me cuesta, pero sé que tú harás. A lo mismo que le pasó a Cristal, que me pasó a mí. Dios va a haber un momento en tu vida trascendental en que vas a sentir, vas a vivir como el Espíritu Santo te transforma por dentro y te va a llenar de una manera increíble. Y lo que todo es tristeza se convertirá en gozo y sobre todo una cosa muy importante y una palabra que este mundo necesita: esperanza. Esperanza en la cual Cristo te dijo y nos dice hoy en día: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en esas palabras me gustaría que fuesen grabadas con fuego en tu corazón en el día de hoy, para que entiendas y comprendas que si le das la oportunidad a Cristo, verás grandes cosas. Muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos el nuevo podcast. Cristal, ha sido un placer para mí. Te doy las gracias por estar compartiendo ahí tu testimonio. No sé si quieres decir alguna última palabra a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues que pase lo que pase, estemos caminando por donde estemos caminando, da igual si es un valle de rosas, si es un valle de piedra, confiemos en Él. Si Él nos tiene en ese momento ahí, Él está con nosotros. Si lloramos, Él va a llorar con nosotros, pero es necesario pasar por ese valle seco, porque al final Él va a traer ríos de agua de gloria y vamos a aprender mucho de Él. Bien. Y para mí ha sido muy conmovedor. Y te expreso sinceramente, no es ¿no? Que para mí la fe inquebrantable de tu Padre me da muchísimos ánimos para seguir cada día Amén. firme en el Señor, firme en sus promesas y firme en su esperanza. Amén. Terminamos con una oración. Me gustaría terminar dándole gracias a Dios por este momento, por este día. Señor, gracias por hablarnos al corazón, porque tu Espíritu Santo ha estado presente en el día de hoy.
Dios mío, te pido de todo corazón, aquellos que están pasando por un dolor, por un vacío, por un abandono, que tú puedas llenar, Señor, sus corazones, que puedas darle paz en medio de la tormenta, que puedan ver, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, que tú solamente puedes saciar los corazones hambrientos, que puedes dar calma y paz en aquellas personas que están viviendo un sufrimiento y un infierno este día, Señor. Dios mío, te lo pedimos de todo corazón. Seguimos orando por todos, por la iglesia, por cada uno de los que están ahí. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.